Los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica tienen una historia en común que casi nadie cuenta en los libros de historia. Es un pasado muy distante. Todas esas naciones eran parte de una sola república, la extinta República Federal de Centroamérica. Sí, tal como lo oyes. ¿Quieres saber qué pasó con esta creencia de una sola nación y por qué pereció? Mira este video hasta el final para saberlo. Lo que pretendía ser el nacimiento de una nueva potencia que pudo lograr muchos cambios si se mantenían unidos y lograban crear una hermandad para crear una utopía después de la independencia. Pero no fue tal cual y solo terminó en una historia que se ha dejado en el olvido, pero debes conocer. Justo después que las colonias centroamericanas rebelaran y lucharan contra el Imperio Español, fueron anexadas a México. Exacto, no fueron tomadas como independientes como todos pensábamos o como casi todos estos países hacen creer. Fueron parte del Imperio Mexicano. Esto fue un balde de agua fría para aquellos que tenían la búsqueda de una independencia que hasta el año 1824, a mando de una asamblea constituyente, decretó dicha libertad y se crea la República Federal de Centroamérica, que bajo los ojos de muchos, especialmente los liberales, era un inicio a ser independientes de España o otra superpotencia de la época, lo cual se escuchaba bien, pero en ese tiempo fue algo muy difícil de lograr. ¿Qué fue la dificultad que tuvo la extinta república? No te pierdas de estos datos históricos. Bien sabemos que una gran cantidad de territorio es difícil de controlar, aun con todo lo que nos rodea en la actualidad. Imagínate en la época de 1820, en esa década, en un territorio donde no existía el teléfono o algún tipo de red similar para estar de acuerdo o notificar las diferentes regiones de tu nación. Esto jugó muy en contra en la forma de gobernar y cómo se tomaban las decisiones en esa época, sin mencionar que existía un descontento muy alto en la población. Imagínate estar en una época donde las creencias son lo único que sustenta tu vida y que la razón solo está permitida a alguien que fuere de una casta criolla o española. El cambio de una vida libre, el cambio de una nueva vida sin ser parte del Imperio Español, se escuchaba muy bien, pero en la Gran República Federal de Centroamérica crecían los descontentos con los terratenientes y los criollos de la época. ¿Crees que esto es intrigante? Sigue con el video para que veas el pasado de estas regiones. Así, el mantenimiento del poder y el orden colonial se convirtió en una prioridad para un sector que veía el proceso de independencia y en las propuestas liberales una amenaza a sus privilegios. La oligarquía colonial que ostentaba el poder de Centroamérica, principalmente criollos españoles residentes en Guatemala, en ningún momento dio una opción a la sociedad civil para tomar decisiones en esta federación. La creación de división de poderes del Estado se crea gracias al presidente Manuel José de Arce y Fagoaga. Este divide la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo y Legislativo en su mandato. Y algo que caracterizó a este presidente es el intento de conciliar a los extremistas de la época, los conservadores y liberales. Pero
todo fue imposible, dado que eran bandos de alto conflicto, sin mencionar que las ayudas de España fueron canceladas. Y esto causó un gran problema económico en esa época, mientras que el clan Aycinena, que era un clan de casta española, no estaba para nada de acuerdo con su forma de pensar. Dato de historia, el clan Aycinena fue conformado por los miembros de la familia Aycinena en Guatemala en el siglo XIX, quienes eran ricos comerciantes, descendientes de Juan Fermín de Aycinena, que negociaban directamente con la metrópoli española durante la colonia. Poseían el monopolio comercial y eran beneficiarios de altos puestos en la administración colonial y en la Iglesia Católica. En el año 1827, El Salvador, como Estado, envía tropas a Guatemala para hacer un golpe de Estado, el cual no fue exitoso, y el presidente de la extinta república decide atacar a El Salvador, que desembocaría en una guerra civil, conocida como la Guerra Civil Centroamericana. Todo gracias a que el presidente de la República Federal de Centroamérica, Manuel José Arce, disolvió el Congreso y el Senado de Centroamérica, asesorado por los líderes del clan Aycinena, e intentó establecer un sistema unitario aliándose con los conservadores guatemaltecos. Ante esta situación, se quedó sin el apoyo de su partido, el liberal. De esta guerra civil, en la región emergió la figura dominante, el gran general hondureño Francisco Morazán. Sigue con el video para desempolvar esta historia olvidada. En 1830, Francisco Morazán fue electo presidente de la República Federal de Centroamérica, un liberal que tuvo en su mirada la ilustración de las naciones, lo cual a través de estas intentaría desmantelar en Centroamérica lo que consideraba como instituciones arcaicas, heredadas de la época colonial y que solo habían contribuido al atraso en la región. Se promulgaron políticas de libre comercio, fue invitado el capital extranjero y los inmigrantes, fue separada la iglesia del Estado, se proclamó la libertad de religión, los diezmos fueron abolidos, se permitió el matrimonio civil, el divorcio secular y la libertad de expresión. Los bienes eclesiásticos o de iglesia para los panas fueron confiscados. Se suprimieron las órdenes religiosas y se le retiró a la iglesia el control que tenía sobre la educación. Se pusieron a disposición las tierras públicas para la expansión de la cochinilla y se construyeron escuelas, carreteras y algunos hospitales, entre otras políticas. Seguiremos con la caída de la República Federal de Centroamérica. No te pierdas de estos datos. En las votaciones de 1834 se eligió como presidente al conservador José Cecilio del Valle. Sin embargo, este falleció en Guatemala el 2 de marzo de ese mismo año. Esta confusión llevó a que en 1835 se nombrara nuevamente a Francisco Morazán presidente federal hasta 1839, por el cual los liberales de El Salvador hicieron que Morazán trasladara la capital federal a San Salvador en 1835. Gradualmente, la federación empezó a derrumbarse. Las causas de la desilusión de la República Centroamericana, las más importantes son las aspiraciones de autonomía, siendo muy evidente el repudio del control que tenía Guatemala en el Congreso, dado que era muy desigual y causaba roces con los criollos y españoles residentes, las revueltas entre conservadores y liberales, que
debilitaban la integridad de la nación y la unión entre naciones, en este caso, estados. La debilidad del poder militar para poder dar control y protección a los diferentes estados. Un desprestigio del gobierno de Francisco Morazán. Tras estos sucesos, resurgió una guerra civil y Nicaragua se separó de la República el 30 de abril de 1838, lo cual genera que se cree un decreto el 30 de mayo de 1838, el mismo año, el cual el Congreso Federal dio autorización a los estados para organizarse de acuerdo a su voluntad, lo cual causó un descontento y se declaró la disolución de la República Federal de Centroamérica y empezaron las autoproclamaciones y el sentido de independencia de las naciones que conocemos ahorita. Nicaragua fue el primer país que se separó de la República en el año 1838, seguida de Honduras, que se separa el 5 de noviembre del mismo año. Después, el 14 de noviembre, el estado de Costa Rica se separó también. El segundo periodo constitucional de la República del general Francisco Morazán concluyó el 1 de febrero de 1839, siendo esta la fecha que se debía considerar disuelto el Pacto Federal de 1824 y fenecida la misión legal de los encargados del Poder Ejecutivo de la República Federal de Centroamérica. El 17 de abril de 1939, el jefe de Estado de Guatemala declara disuelto este pacto y la independencia absoluta del Estado de Guatemala. Esta declaración fue ratificada por la Segunda Asamblea Constituyente en el Estado de Guatemala en el 14 de julio del mismo año. La federación quedó disuelta y la Constitución abrogada de hecho, aunque el Estado de El Salvador no lo aceptó hasta 1841. Los 5 estados de la federación se erigieron en 5 repúblicas independientes, que son las que conocemos ahora. Sin embargo, durante el siglo XIX hubo numerosos intentos para restablecerla y todos fueron fallidos. Así termina la historia de la República Federal de Centroamérica. No olvides dejar tu like y comentarios. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte. Esto ha sido De Mi Político. Nos vemos en el próximo video.